Hola a todos, soy Francis Rocha y voy a hablarles de dos célebres escritores que son importantísimos para toda la literatura universal. Estos son Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Primero vamos a empezar por Miguel. Miguel no. Miguel de Cervantes de Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Es un pueblo cerca de Madrid. Es el cuarto de 7 hermanos y su padre era un cirujano barbero, el cual no tenía una situación económica muy buena. Por lo tanto, ellos viajaban de ciudad en ciudad tratando de buscar una mejor situación económica. En uno de estos tantos viajes se movilizaron hasta Valladolid, que en ese tiempo era una ciudad muy importante. En 1554, Miguel entró al colegio de los jesuitas y a los 16 años ya asistía a las presentaciones de Lope de Rueda. Se le considera el precursor del siglo de oro del teatro en España. Poco tiempo después regresaron a Madrid porque había sido declarada capital de España. Aquí es donde la historia varió un poco, puesto que en algunas biografías dicen que Miguel tuvo una disputa con un hombre cerca de el reino, entonces que lo iban a sentenciar, pero antes de eso él huyó a Italia. Otras biografías dicen que lo sentenciaron a que le amputen la mano derecha y que antes de que le amputen se fue a Italia. Otras versiones dicen que, como él pertenecía a la nobleza, tenía 3 opciones: incursionar en la corte, en la religión o en el ejército. Él eligió incursionar en la religión y se enlistó en el servicio del cardenal Acquaviva y fue a Italia, donde sirvió por un año como ayudante de cámara. Pero después de esto él se salió porque no le gustaba y se enlistó en el ejército español que había ahí en Italia. Y sé lo que muchos de ustedes estarán pensando: ¿ejército español en Italia? Bueno, en ese entonces existía la Santa Alianza. Era una unión entre España, Italia y Venecia en nombre de la religión católica para luchar contra los otomanos. Aquí es donde Miguel lucha en la batalla de Lepanto y le dan 3 balazos en la mano izquierda, los cuales le inhabilitan por completo, y desde entonces lo llamaron el Manco de Lepanto. Dato curioso es que nunca le amputaron la mano, simplemente era una mano no funcional. Después de recuperarse de sus heridas, volvió a las batallas y obtuvo muchos reconocimientos y cartas de recomendación. Así pues, en 1575 volvía a España para reclamar toda su recompensa. Pero cuando estaban llegando a las costas de Cataluña, las galeras eran barcos de guerra antiguos que tenían remos y velas, en la que viajaba fue asaltada por corsarios berberiscos, piratas de toda la vida, piratas otomanos. Estos piratas lo toman preso, a él y a su hermano, y los venden como esclavos en Argel. Como Miguel tenía muchas cartas de recomendación, creyeron que era alguien muy importante. Es por eso que el precio por su rescate se aumentó muchísimo y su familia no podía pagarlo. 2 años después, las hermanas de Cervantes logran juntar el dinero para pagar el rescate de su hermano Rodrigo, mientras que Miguel trató de fugarse hasta en 4 ocasiones, pero en ninguna lo consiguió. Es de su experiencia estando encerrado en Argel que escribe sus 2 obras, Los tratos de Argel y Los baños de Argel. En 1579, su madre logra juntar 475 monedas de oro. En su tiempo se llamaban escudos, y los frailes colaboraron con 25 escudos para completar los 500 escudos que eran necesarios para pagar el rescate de Cervantes. De esta manera, en 1580 finalmente estuvo libre en España. Al regresar a España tuvo un romance con una joven casada, llamada Ana de Villafranca, también conocida como Ana de Rojas, aunque su nombre era Ana de Villafranca y Rojas. Con ella tuvo una hija llamada Isabel, que en un principio se llamó Isabel Rodríguez y Villafranca, pero cuando fue reconocida por Cervantes, pasó a llamarse Isabel de Saavedra. Con 37 años se casó con Catalina de Salazar y Palacios, aunque posteriormente se separaron. No tuvieron hijos. En 1585 escribe La Galatea y empieza a escribir comedia también, pero no le sale muy bien porque su estilo se quedó obsoleto comparado al de Lope de Vega, que era otro crack del siglo de oro. La familia Cervantes estaba pasando por un mal momento económico y Miguel logra hacerse con un puesto de comisario de abastos para la empresa de la Armada Invencible. Así pues, se va a Andalucía a cobrar impuestos para la corona. Era muy común que en esos días los comisarios se hagan con fortunas rápidamente, malversando los fondos del Estado. Sin embargo,
Miguelito siempre fue muy honesto con todo lo que cobraba, pero de igual manera lo acusaron falsamente y terminó en la cárcel. Se cree que justamente este periodo en el que él estuvo encerrado fue cuando empezó a escribir los primeros párrafos de su obra insignia, y posteriormente, cuando salió de la cárcel, la terminó de escribir. Y finalmente, en 1605, fue cuando publica la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual le valió el reconocimiento mundial de ser uno de los mejores escritores de la época. Sin embargo, 10 años después de su publicación en España, alguien bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda publica la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual pasó de ser percibida por los lectores, pero obligó a Cervantes a escribir la segunda parte. Asimismo escribió otras dos obras, El viaje del Parnaso y Comedias y entremeses. Miguelito fue enterrado por caridad el 23 de abril de 1616, precisamente el mismo día en el que murió William Shakespeare. Es por eso que el 23 de abril está declarado como el Día Internacional del Libro. Sin embargo, este dato no es del todo cierto, puesto que Miguel de Cervantes murió en realidad un día antes de ser enterrado, es decir, el 22 de abril. Y en Inglaterra en esa época estaban bajo el calendario juliano, es decir que William Shakespeare falleció el 3 de mayo de 1616. Ahora vamos a hablar sobre el Bardo de Avon. Existen muchas inconsistencias, muchos misterios acerca de la vida de William Shakespeare. Por ejemplo, la fecha de su nacimiento no se sabe con exactitud. Se tiene registro de que fue bautizado el 26 de abril de 1564. Sin embargo, los biógrafos de su vida piensan que en realidad nació 3 días antes, es decir, el 23 de abril de 1564. Esto coincidiría con su fecha de fallecimiento, que fue también un 23 de abril, según el calendario juliano. William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, de ahí su nombre de El Bardo de Avon. Fue el tercero de 8 hermanos. Estudió en la Stratford Grammar School. A los 18 años contrajo matrimonio con Annie Hathaway, que tenía 26 años, pero ya estaba embarazada de William. Muchos especulan que su matrimonio no era un matrimonio feliz, porque en el testamento de William Shakespeare dice que a su esposa le deja su segunda mejor cama. Tuvieron 3 hijos, Susana, Hamet y Judith. Asimismo se puede especular sobre su homosexualidad, puesto que hay algunos poemas que pareciera que están dedicados a hombres. Y hablando de poemas, también podemos mencionar que vemos que en uno de sus poemas también se refiere a una tal hierba mágica. Esta especulación se aviva cuando los científicos que analizaron las pipas de William Shakespeare encontraron restos de marihuana. Esto por la época era muy común, porque la marihuana se utilizaba con fines medicinales y al no haber una buena regulación de esta, se utilizaba también con fines recreacionales. No se sabe nada sobre la existencia de William Shakespeare entre los últimos años de la década de 1580 hasta 1592, que se sabe hacía teatro en Londres, siendo uno de los más reconocidos, y también escribía poemas como Venus y Adonis o El rapto de Lucrecia. En 1597 llega a poseer una parte de la compañía de teatro para la que trabajaba, Lord Chamberlain's Men. Hacia 1600 escribió sus obras más famosas, entre comedias, dramas y tragedias, fueron alrededor de 36 en total, y no solo escribió obras teatrales, sino también poesía. Un dato curioso es que en la mayoría de sus obras él acostumbraba a asesinar a los personajes secundarios importantes, o incluso a los personajes principales los hacía que mueran. Es por eso que había muchas de sus tragedias que eran muy impactantes y el público llegaba a llorar en el teatro porque asesinaba de una manera tan trágica a los personajes principales, a esos personajes secundarios que se ganaban el cariño de la audiencia. En 1603 su compañía teatral empezó a hacer el servicio personal para el rey Jacobo I, y este asistía constantemente al Teatro da Globe, que era donde se presentaba su compañía teatral, que posteriormente pasó a llamarse The King's Men. En 1611 compra una propiedad en Londres y vuelve a su pueblo natal. Poco tiempo después se incendia el Teatro da Globe y con él varios de sus manuscritos. Falleció a los 52 años de edad a causa de una embriaguez. William Shakespeare fue uno de los más grandes, no es que el más grande, escritor y dramaturgo de todos los tiempos, puesto que siempre supo manejar todos los géneros, creando hit tras hit. Sin embargo, hay todo un enigma detrás de él. No se sabe si su nombre era Shakespeare o Shakespeare o Shakespeare. Tampoco se sabe muy bien cómo era su apariencia. Cuando él vivía nunca se hizo un retrato legítimo. Por imaginación de muchos pintores, recopilando información de descripciones de su persona, se han obtenido muchos retratos. Sin embargo, solo hay uno que está reconocido oficialmente, y de igual manera una escultura que está en su ciudad natal. Ambas obras fueron realizadas después de su muerte, claro está. También se cree que en realidad él no escribió sus obras, porque solo había cursado la primaria y casi toda su familia era analfabeta. Aún
así, la genialidad de Shakespeare es indudable y no tiene comparación alguna. Inventó alrededor de 1700 palabras, o al menos fue el primero en escribirlas. Asombro, arrogancia, asesinato, sangriento, camino, sospechoso, generoso, son algunas de las palabras que nunca antes habían sido escritas en inglés. Asimismo, en la obra El Mercader de Venecia aparece por primera vez la expresión "no todo lo que brilla es oro", e incluso inventó el nombre Jessica. Shakespeare fallece el 23 de abril de 1616 según el calendario juliano, que en el calendario gregoriano vendría siendo el 3 de mayo. La influencia de este increíble dramaturgo perdura hasta nuestros días, puesto que ¿quién no ha leído Romeo y Julieta o Hamlet, o al menos no ha escuchado alguna frase de estas obras, del sueño de una noche de verano, del Mercader de Venecia, que es la frase "no todo lo que brilla es oro"? Esto pone en evidencia que Shakespeare sin duda fue el más grande escritor de todos los tiempos.